Capítulo 4, hermanos, del libro de Proverbios, después de describir las perversidades que existen en el mundo, y vamos a ir a Proverbios 4, hermanos, y quiero leer un poquito los versículos 14 al 16. En los versículos del 14 al 16 describe: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Es decir, lo que hacen continuamente, lo que hace la gente perversa, lo que normalmente nosotros vemos, lo que es su vida, lo que es su alimento, es de continuo el mal. Y cuando nosotros vemos esto que está diciendo el capítulo 4, está dando varios consejos a los hijos, dando la enseñanza del padre, porque realmente, hermanos, vemos cómo hoy en día hay un gran problema. Hablamos de drogadicción, hablamos de violencia, hablamos de robo, hablamos de una negación, de una anarquía, de una negación completa de la autoridad. Llega el versículo 18 y es algo de verdad refrescante que hace un contraste tan grande. En el versículo 18 dice: mas la senda de los justos, en comparación con todo eso, mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué hermoso texto, hermanos. Si haríamos bien, si nosotros lo memorizáramos, lo aprendiéramos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todas las palabras que encontramos en este versículo 18, hermanos, son palabras que nos hablan de vida, nos hablan de progreso, nos hablan de influencia, nos hablan además de elementos que encontramos desde el inicio de la creación, como el camino, lo vemos ahí en el libro de Génesis, como la luz, Dios la creó, la luz fue de lo primero que Dios creó, el progreso, que lo vemos también como Dios va formando todas las cosas, y la perfección, cuando Dios dice que todas sus obras que Él hizo eran buenas. Quiere decir que esto debería ser lo que debería estar presente en nuestras vidas. Quiere decir que esto es lo que deberíamos nosotros de vivir, y sin embargo, hermanos, es todo lo contrario. Cada día cuando nosotros vemos las noticias, vemos la terrible situación del mundo por causa del pecado. Y a pesar de que nosotros, hermanos, tratamos de guiar y de enseñar y de compartir a nuestros hijos, vemos que para ellos muchas veces es difícil, porque todo lo que ven en el mundo, y muchas veces lo que yo escucho, ¿no?, de gente que dice, es que todo mundo lo hace, y yo quiero decirte, nosotros no. Yo quiero decirte, si tú me dices, es que todo mundo lo hace, no, no es verdad. Yo no lo hago. Los verdaderos creyentes no lo hacemos. Los que de verdad creemos en Cristo no seguimos ese camino, no nos drogamos, no fumamos, no tomamos, no andamos haciendo cosas que están mal. No quiere decir que no tengamos tentaciones, pero lo que quiero yo decir es que Dios nos enseña en su palabra que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento gradualmente hasta que es perfecto. Y hasta que llega el momento en que esas cosas que antes nos atraían ya no nos importan en lo más mínimo. Hoy quiero dividir este pasaje, este versículo nada más, y solamente voy a predicar de él, aunque obviamente voy a mencionar muchos textos, pero quiero dividir este versículo y hablar de 4 partes. Voy a hablar acerca del camino, voy a hablar acerca de la comparación, voy a hablar acerca del crecimiento constante y voy a hablar de la conclusión. Así que vamos a empezar, y en la primera parte del versículo dice: mas la senda de los justos. Hablemos del camino. La palabra en hebreo es la palabra oraj. Esa es la palabra que se utiliza aquí para hablar de la senda. Ahora, no sé si ustedes lo saben, espero que sí, si han leído la Biblia, pero si no la han leído o la han leído muy poquito, tal vez no saben. Cuando estamos hablando, cuando la Biblia habla de la senda, cuando la Biblia habla del camino, está hablando del carácter, está hablando de la vida misma de la persona, está hablando de la práctica de la gente, está hablando de cómo debemos nosotros vivir y cómo ser. Ahora, tal vez otra cosa que no saben es que en el primer siglo, los primeros creyentes, esa iglesia que el Señor Jesucristo formó y que después empezó a hacer trabajo misionero y empezaron a hacerse más iglesias, ellos se llamaron los del camino.
Ellos seguían el camino. En Hechos capítulo 24, versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y otros pasajes, si quieren anotarlos nada más para corroborar lo que estoy diciendo: Hechos 9:2, Hechos 19:9, Hechos 19:23 y 22:4. Todos estos versículos nos hablan acerca de cómo los creyentes de este primer siglo se hacían llamar o llamaban los del camino. Era la manera como ellos, podemos decir, se identificaban. Ahora, este no fue un nombre que les fue dado por la gente no creyente, como en el caso de cristianos, que sabemos que les llamaron cristianos en Antioquía. Dice la Biblia en Hechos 11:26 que les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Esto no fue así. Este fue el nombre que ellos mismos, los creyentes del primer siglo, se adjudicaron. Eran los del camino. ¿Por qué? Porque anunciaban el camino de la salvación. Hechos 16:17. Estos hombres son siervos del Dios Santísimo, dice, quienes os anuncian el camino de salvación. Eran los del camino también porque instruían en el camino del Señor. Dice Hechos 18:25 que Apolos había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, y él predicaba y enseñaba diligentemente a los demás. Era una práctica que ellos tenían. Eran los del camino también, porque podemos también decir que ellos creyeron en aquel caminante que recorría todas las aldeas. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Creían y seguían aquel que es el camino, aquel que caminó el camino de la compasión, el camino de dignidad, el camino de los encuentros con gente marginada, con gente que no era aceptada, aceptó a los no aceptados, a los inaceptables, ese camino de perdón y ese camino también de nuestro Señor Jesucristo, de amor de parte de Dios, de un saludo de amor para toda la gente. Así que el camino, más la senda de los justos, ese camino, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de entonar, ¿no? Hace un momentito. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la senda del justo, lo que está diciendo este versículo, cuando hablamos del camino, la senda del justo es vivir caminando sobre las huellas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Es vivir imitando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es actuar, es vivir de tal manera que nosotros nos parezcamos lo más posible a nuestro Señor Jesucristo. Es tratar de ser una copia, si usted me entiende, una copia de nuestro Señor Jesucristo. Y seguir el camino bien trazado que nuestro Señor Jesucristo ya caminó. En 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que completamente concuerda la palabra de Dios cuando estamos hablando que ese camino es Jesucristo, que ha dejado esas huellas para que yo ponga mis pies sobre cada una de las huellas que el Señor Jesucristo ha dejado. Imite su vida. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿qué tanto se parece mi vida a la del Señor Jesucristo? Y si no se parece nada, entonces obviamente no estoy en la senda de los justos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si cuando yo comparo mi vida con la del Señor Jesucristo, y muchos dirán, oiga, pero ¿cómo está comparando algo tan difícil? Bueno, es que ese es el camino. Es que ese es el camino que debemos seguir. ¿Qué tanto se parece mi carácter al del Señor Jesucristo? Y a veces, hermanos, hay gente que pasa el tiempo y seguimos con el mismo carácter, agrio, horrible, enojándonos por todo. ¿Y dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el gozo que Dios nos da? ¿Qué tanto amamos a nuestros enemigos o a la gente que es difícil? Cuando Jesucristo, estando en la cruz, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en todo esto que estoy diciendo, estoy hablando de vida.
Estoy hablando no de una teoría, la teoría cristiana, que suena muy bonito, ¿verdad? No estoy hablando de valores tan grandes que tenemos. Estoy hablando sencillamente de caminar con Cristo, de seguir a Cristo. La pregunta es, ¿soy un seguidor de Jesucristo? ¿Soy de verdad un discípulo de Cristo? Y estoy hablando no solamente de que crea en Jesús, sino de que realmente lo esté siguiendo. Estoy siguiendo este camino. Esa es la senda que yo tengo, la senda de los justos. Ahora, déjeme ir un poquito más explicando esta frase, más la senda de los justos, porque tiene más riqueza y hay más cosas que podemos ver ahí. En los tiempos bíblicos, las responsabilidades del nómada, estoy hablando del caminante, el caminante de la senda, de lo que está hablando, está hablando aquí algo que en su tiempo es algo que la gente hacía. La gente realmente caminaba y iba de un lugar a otro y era la manera como ellos iban de una parte a otra. No existían como hoy en día los camiones o los autos. Pero el camino, la senda del caminante fuera de su tienda incluía la alimentación, darles de beber a sus animales y el cuidado del ganado. Y dicen los nómadas de ese tiempo, lo que sabemos que ellos dicen, es que estos animalitos eran más saludables y más productivos cuando estaban en una rutina. Es decir, como un médico que prescribe una receta, de la misma manera cuando estos animalitos tenían una rutina, entonces ellos estaban más saludables. Y esto me hace pensar que en este camino tenemos también nosotros lo que yo llamo los esenciales de la excelencia espiritual. Déjeme decirle cuáles son estos. 7 prácticas que solamente las voy a mencionar, no puedo ahondar en ellas, pero que de alguna manera si yo las estoy practicando en mi vida, yo puedo decir entonces, pues que de alguna forma yo estoy caminando en el camino. La primera sería obviamente el orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orar todo el tiempo, mantenerme en oración. La segunda sería el meditar la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, de día y de noche. La tercera sería congregarme cada vez que yo tengo una reunión, cada vez que se abren las puertas de la iglesia, Hebreos 10:25, el estar ahí. Y fíjese, todo esto habla acerca de alimento, lo que yo percibo, la manera como yo me alimento. Pero también tenemos algunas prácticas que son prácticas de servicio. Porque si yo solamente como pero no hago nada y estoy solamente comiendo, pues solamente voy a engordarme, pero no voy a realmente a desarrollar lo que Dios quiere que yo desarrolle. Y hablando de trabajo, hablando de servicio, estoy pensando, por ejemplo, en ofrendar de todos mis ingresos cada vez que yo recibo de mis bienes, como dice 2 Corintios 9:7, darlo con gozo, como proponemos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. Estoy hablando de testificar de Cristo, buscando yo las oportunidades. Hechos 1:8, Jesús dijo que seremos testigos de Él en donde vivimos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estoy hablando también de trabajar en la iglesia semanalmente, tener un trabajo, como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y estoy hablando de rendir mi voluntad a Dios continuamente, todos los días. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y estoy pensando que de esta manera el camino, si tú dices, bueno, ¿y qué debo de hacer ahora que yo creo en Cristo? Hace unas semanas yo no creía, pero después de estar escuchando la palabra de Dios, he decidido seguirle. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues aquí te estoy dando 7 cosas que tú puedes hacer para que tú puedas seguir en ese camino. Y yo pregunto, ¿estoy haciendo al menos estas prácticas diariamente en mi vida? ¿Es algo que es parte ya de mí? Y si no, nuevamente me pregunto, ¿estoy yo en la senda de los justos? Y de verdad, no nos engañemos. Tal vez hay gente que es simpatizante, tal vez hay gente que le gusta mucho escuchar la Biblia, tal vez hay gente que le agradan los consejos que escuchan, pero a menos que nosotros los hagamos y los vivamos, realmente no estamos en el camino. La senda de los justos también sugiere la práctica
que, como les digo, tenían los nómadas hebreos. Y ellos estaban muy familiarizados también con los patrones del viento, la senda del viento, ya que el viento sigue una senda prescrita y que les indicaba a ellos las temporadas diferentes. Por ejemplo, si iba a ser calor o iba a ser frío o lluvia. Y todavía hoy en día yo he encontrado gente aquí en Aguascalientes que me dice, es que este año va a ser mucho frío o este año va a ser mucho calor, y me dicen, pues lo puedo percibir. Es algo que a lo mejor nosotros que vivimos en ciudad no lo podemos entender, pero los nómadas de aquel tiempo lo comprendían muy bien. Y este concepto lleva al concepto también de la respiración. ¿Por qué? Porque el aliento, la respiración, tiene una senda prescrita, es decir, yo inhalo y yo exhalo. Y es una senda que no puedo cambiar. Si yo quisiera cambiar esto, entonces yo no voy a mantenerme vivo. O sea, si yo digo yo voy a inhalar, pero no voy a volver a exhalar, entonces me voy a morir. Si yo digo yo exhalo, pero no vuelvo a respirar, no vuelvo a inhalar, entonces también muero. Así que de alguna manera, esto también me habla de algo que la Biblia nos enseña, que es que el hombre fue inspirado por Dios. Mire, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, fue inspirado por Dios. ¿Entiende? Dios sopló. Dios puso en él aliento de vida. A diferencia de todos los demás seres, el hombre es la única persona que cuando Dios creó, Dios sopló en él aliento de vida. Ahora, usted recuerda que esta misma idea que yo estoy mencionando se menciona o se describe en cuanto a la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura que dice es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora pongamos estos dos pensamientos juntos, hablando del camino. Les estoy hablando de esa senda del viento, les estoy hablando de esa senda de la respiración, y usando estas dos ideas acerca de que somos inspirados, tomando estos dos conceptos, podemos decir que la senda del justo es la representación de Dios en la tierra por alguien que vive la palabra de Dios. Es decir, esta persona, el justo, este creyente en Dios, es un representante de Dios en el mundo. Él está hecho a la imagen de Dios, que ese es el plan de Dios. Está hecho a la imagen de Dios para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Recuerde que eso dice la Biblia. Génesis capítulo 1, en el versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, el propósito de Dios al crear al hombre es que este hombre fuera la representación de Dios en este mundo. ¿Por qué no necesitamos santos, ni imágenes, ni ninguna cosa más? Porque el hombre debería ser quien representa a Dios. Ahora, cuando vemos el capítulo 4 del libro de Proverbios, vemos que el hombre no lo hace. Vemos que la mayoría de los hombres, si lo vemos, decimos, ese no representa a Dios para nada. Pero ¿quién sí lo hace? Aquel que sigue la palabra de Dios. El justo representa a Dios, viviendo una conducta legal, correcta, acorde a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que elige él vivir de la palabra de Dios, como si la Biblia fuera un buffet donde yo elijo esto sí, esto no, esto sí, sino de acuerdo a qué, a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena. Nuevamente, hermanos, esta es la pregunta para nosotros. ¿Vivimos de esta manera? La senda de los justos, de los justificados, los que han sido justificados por la fe, los verdaderos creyentes, es una vida de lealtad a nuestro eterno Rey, manifestada viviendo para Él, manifestada como ofrendando todo lo que somos, todo lo que tenemos, aún nuestra propia vida a Él, dándole la honra y la gloria. La senda de los justos, el camino, hermanos, también en el pensamiento hebreo evoca la frescura de ese viento. Y no sé si ustedes, creo que sí lo han vivido, ¿no? Cuando estamos en una tarde cerca de flores y hay un viento y levanta aquel aroma que podemos nosotros percibir, ¿no? O cuando también va a empezar a llover y entonces el viento trae aquella frescura de la tierra mojada.
¿no es cierto? Y fíjense, estamos hablando aquí de dos cosas. Estamos hablando de frescura por un lado. ¿Por qué? Porque la senda del justo no es una religión donde tenemos que cumplir con ciertas obligaciones y hay ciertas provisiones. No, es una vida de gozo, es una vida de paz. Es una vida que con gusto nosotros vivimos, decidiendo vivirla libremente. Nadie nos obliga, no nos ponen una pistola ni nos obligan a hacerlo. No es porque el pastor tanto me dice, entonces ya voy a leer la Biblia. No, es porque nosotros encontramos que es refrescante, que es estimulante, que es de bendición, que es de gozo. Entonces nosotros queremos vivirla. No se trata de que me estén obligando y me agarren de las orejas. Ahora sí, ponte a leerla. A ver, escucha al hermano que está predicando. A ver, apaga tu televisión. Es porque yo tengo el deseo. Como cuando nosotros estamos, les digo, en esta fragancia afuera y queremos seguir ahí, ¿no? Y que sentimos el aire fresco y nosotros queremos estar ahí. Pero también hablando acerca del aroma. ¿Se acuerda? Predicaba hace 2 domingos, hace 2 semanas yo estaba predicando acerca de esta mujer que derramó el perfume en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y dejó ese aroma en el cuerpo de Jesús para su crucifixión y para su sepultura. En 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué olemos, hermanos? ¿Qué aroma tenemos como cristianos? Cuando habla de los pastores, por ejemplo, una característica en primera Timoteo 3:2 es que dice que deben ser decorosos. Y esto habla de una presentación pulcra, limpia. Creo que nos gusta, ¿verdad? A mí en lo particular me gusta oler bien y me gusta tener un buen aroma en mi cuerpo. Pero no solamente nuestro cuerpo o nuestra ropa, hermanos. Olemos sospechosos, ¿no? Hay gente que a veces dice, aquí me huele me huele algo feo, ¿no? ¿Entienden esa expresión? ¿Qué significa? Hay algo ahí de sospecha. ¿De verdad somos creyentes? ¿De verdad nosotros seguimos a Cristo? ¿De verdad nosotros somos aquellas que andan en el camino del justo? Y hermanos, la gente lo va a ver. ¿A qué olemos? Es pura teoría lo que tenemos, habla bien bonito, ¿verdad? De verdad que dice cosas muy bonitas, pero a la hora de la práctica realmente lo vivimos, realmente lo hacemos. La senda de los justos, hermanos, es ese camino justo, es un camino radiante, es un camino glorioso, triunfante, benigno. Oraj, les dije que es el término que se utiliza, y puede referirse también al curso, es decir, desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces, en la senda, hermanos, cuando nosotros hablamos de la senda, hay 2 aspectos que son importantes, que es hacia dónde vamos, o sea, la ruta que yo estoy tomando, pero también de dónde venimos, lo que yo ya he recorrido. Y tal vez ustedes están familiarizados, a lo mejor muchos de los que me escuchan, con el poeta sevillano, español, Antonio Machado. En sus poemas y cantares, él escribe algo que después hizo famoso este cantautor Joan Manuel Serrat. Y él escribió esto. Él escribió, al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Esta es parte de su poesía. Ahora, el sendero que nosotros hemos recorrido no lo podemos cambiar. Como dice este poema, son estelas en la mar. No podemos, una vez que esa estela se borra, una vez que pasa de ahí, nosotros ya no podemos volver atrás, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada para regresar a ese punto y cambiar las cosas que nosotros hicimos. Y sin embargo, eso que hicimos, una de dos, o afectó gravemente a algunos, los hizo llorar, los hizo sufrir, o fue una gran bendición, fue un gran gozo. Cuando hablamos del camino, entonces tenemos que estar pendientes y muy sabidos, muy conocedores de que lo que nosotros caminemos va a afectar a los demás para bendición o puede ser también para maldición.
Recuerden que nosotros vamos en el camino, pero hay gente que viene caminando atrás de nosotros, que va a imitar también nuestros pasos, y que ellos van a hacer lo bueno o van a hacer lo malo. Esta es la bendición que tenemos. El pasado no lo podemos modificar. ¿Qué podemos modificar, hermanos? El futuro, ¿no es cierto? El futuro. A partir de hoy podemos tomar decisiones sabias. A partir de hoy podemos decir, yo quiero caminar en la senda del justo. Yo quiero seguir el camino que es mi Señor Jesucristo y parecerme más y más a Él. Pero recuerden que la senda que hoy recorremos, mañana va a ser la senda del pasado. Y recuerden que si nosotros seguimos por esa senda también, un día llegaremos a esa senda que es el futuro. ¿Eres consciente, hermano, hermana, de lo que has sembrado en tu camino? ¿Eres consciente de hacia dónde va tu vida? ¿Y tienes esa dirección en tu vida para seguir al Señor Jesucristo? Por lo tanto, la senda del justo es ese gran viaje, toda una vida consumida, podemos decirlo, en Jesucristo. Conscientes cada día de vivir para honrar y adorar en nuestra vida a nuestro Dios. Que lo que hoy vivimos, hermanos, sea obediencia. Que lo que nosotros dejamos en el pasado sean bendiciones. Y lo que nosotros estamos viviendo, pensamos vivir hacia el futuro, sea justo. Lo que agrada a nuestro Dios. Lo que hace, si me permiten la expresión, lo que hace sonreír a nuestro Padre Celestial. Que Él pueda tener la honra y la gloria de cómo vivimos. Como respondió una nenita cuando su papá le preguntó qué había aprendido en la iglesia ese día. Y la nenita le dijo, hoy mi maestra nos habló de Enoc. Y dijo, Enoc era una persona a la que siempre le gustaba caminar con Dios. Siempre andaba caminando con Dios. Y un día caminaron tanto, él y Dios fueron caminando tanto, que cuando ya estaban muy lejos, Dios le dijo a Enoc, Enoc, ya caminamos mucho, y ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Y entonces Dios le dijo a Enoc, ¿qué te parece si ya mejor te quedas en mi casa? Y entonces Enoc se quedó en la casa de Dios. Y como dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Esa es la senda del justo. En segundo lugar, hablemos acerca de la comparación. El símil, como usted quiera verlo, una comparación. ¿Cuál es la comparación del texto? Mas la senda del justo dice que es como la luz de la aurora, dice este texto. Or es la palabra luz. Nogaj es la palabra aurora. La senda del justo, dice, es como la luz de la aurora. Ahora, luz en hebreo es una palabra, de verdad, or es una palabra muy amplia. Puede traducirse de muchísimas maneras. Es extremadamente rica en su significado. Les voy a dar algunas de las palabras en las que podemos traducirla y todavía hay más. Se puede traducir como resplandor, esplendor, brillo, fulgor, destello, haz, rayo, soleado, resplandeciente, luminoso, radiante, vívido, ardiente, chispeante, brillante, deslumbrante, iluminación, luminaria, relámpago, alba, amanecer, astro, claro, luciente, lumbre, sol, encender, día. Es completamente extensa esta palabra. Además, la luz simboliza una gran cantidad de conceptos positivos, como la belleza, la pureza, la inteligencia, la sabiduría, la verdad, la alegría, el gozo, la influencia, la comprensión, la orientación, la dirección, la revelación, el bien ético, la gloria, la santidad
iluminación, vida y también Dios. Porque la Biblia misma dice que Dios es luz. Juan el apóstol reconoce esta verdad. Utiliza el término luz 30 veces en sus escritos. Solo el primer capítulo de Juan menciona a Jesucristo como la luz 6 veces. Y el resto del Evangelio habla de que Jesucristo es la luz y lo declara como la luz del mundo 14 veces. En cuanto a su naturaleza, Dios es luz. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, establece que Dios es luz y que en él no hay ni una pizca, no hay ni siquiera un poquito de tinieblas. Dios es luz. Este texto no dice que Dios es una luz, ni este texto habla de que Dios es la luz en referencia con los seres creados o con las cosas que Dios ha creado como la luz del sol, sino simple y absolutamente este texto dice que Dios es luz. Esa es la naturaleza de Dios. Él es luz. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos la Septuaginta, lo explicaba qué era la Septuaginta hace unos mensajes, pero la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. La palabra que se utiliza para traducir or es la palabra phos, que es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Es la misma palabra, está hablando acerca de Dios, está hablando de Jesús que es Dios y está diciendo que Él es luz, que Él es puro, que Él no tiene ni siquiera una pizca de maldad, de tinieblas. Es decir, Dios es perfectamente puro, sin ninguna mezcla de pecado. Él tiene todo el conocimiento, sin mezcla de ignorancia sobre ningún tema. Él es infinitamente feliz, sin que nada lo haga miserable. Él es infinitamente verdadero, nunca declara o apoya un error. Es bendito en todos sus sentidos, sin conocer jamás de ninguna manera oscuridad o engaño. La senda del justo es como ¿qué? Como la luz de la aurora. ¿Se parece mi vida a eso? ¿Es mi vida, hermanos, de alguna manera reflejada así? La forma como yo vivo. Y de verdad que estamos en un tiempo donde podemos decir, ya basta de cristianos a medias. Ya basta de estar claudicando y de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ya basta de pretender. Estamos hablando, la palabra de Dios nos lleva a confrontar y a decir, o soy luz o soy tinieblas. Una de dos. La luz y las tinieblas son dos conceptos antagonistas. Y uno es la ausencia del otro. No son dos cosas que podamos decir, como decimos nosotros aquí cuando usamos la expresión a medias tintas. No es así. La luz es lo contrario de las tinieblas. Isaías 9:2, el pueblo que estaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. O hay luz o hay tinieblas. El mismo libro de Isaías en el capítulo 5, cuando dice en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay que hacen, dice, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso es lo que estamos viviendo. Una gran confusión donde la gente dice, es que nada es bueno ni malo, todo depende de cómo tú lo veas. Si tú quieres hacerlo eso, bueno, es bueno para ti. Si no lo quieres hacer, entonces no es bueno para ti. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, o hay luz o hay tinieblas. La Biblia dice, o tú eres de la vida o eres de la muerte. La Biblia dice, o tú eres dulce o eres amargo. Pero no podemos mezclar las dos cosas. La senda del justo, ¿qué dice? Lo compara como la luz de la aurora. O sea, debe de haber luz en nuestra vida, como estamos hablando. La metáfora también que se utiliza de la luz, y ya lo dije hace un momento, pero permítame decirle otro texto, significa la vida en contraposición de la muerte. El Salmo 56:13 dice así, porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios
en la luz de la vida, en la luz de la vida. Y Jesucristo después preguntó en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, Jesús dijo, es tinieblas. O sea, si tú estás confundiendo y piensas que tú tienes luz, pero lo que tú realmente tienes son tinieblas, Jesús dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos engañándonos. O sea, estoy diciendo, yo sigo a Cristo, yo creo en Él, yo lo amo, de verdad, bendito Dios, pero no lo estoy siguiendo. Y entonces dice Jesús, todavía tienes más tinieblas tú, porque todavía aquella persona que anda haciendo lo malo, bueno, sabe que está haciendo lo malo y no le interesa. Pero tú que no estás siguiendo a Cristo, tú crees que lo estás siguiendo a Cristo y tú te engañas. O sea, todavía tienes más tinieblas porque no te puedes dar cuenta de que no lo estás siguiendo, de que tu vida no se parece en nada a la vida de Cristo. Y yo espero, hermanos, de verdad que en nuestra vida no haya tinieblas. Que nuestro intelecto, que nuestra razón, que nuestro espíritu siempre busque lo justo ante los ojos de Dios. Que nuestras decisiones, que lo que nosotros hacemos no sea solamente por lo que sentimos, sino de verdad en base a la palabra de Dios. Que nuestros motivos, que lo que nos lleva a hacer las cosas sea de verdad puro, lo que agrada a Dios. Hablando de la luz, la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora. La luz natural está constantemente presente en la vida de los seres humanos. Es beneficiosa para los seres humanos. ¿Qué beneficios tiene? Por ejemplo, proporciona vitamina D. Y precisamente ayer, si ustedes vieron las noticias, estaban diciendo que la vitamina D evita que los que se contagian de coronavirus sufran severamente. Qué interesante, ¿no? ¿Y eso proviene de dónde? Solamente podemos obtenerlo de la luz natural, de la luz del sol, o bueno, la gente que prefiere tomar suplementos. Ustedes han visto estos niñitos cuando a veces nacen y que están un poquito amarillitos y el médico recomienda que se les exponga diariamente al sol. Y eso es lo único que necesitan para que estén bien. La luz es benéfica para los que podemos ver, los que tenemos el sentido de la vista, porque representa un factor sumamente importante para poder ver los colores, para poder ver los matices, para poder nosotros diferenciar, para poder encontrar cuando andamos buscando algo, cuando algo se nos ha perdido. Es sumamente importante. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos, es parte de nuestra vida. Juega también un papel determinante la luz en la fotosíntesis y por lo tanto en la preservación de la vida en este planeta. Entre los seres vivos, la luz representa la fuente de energía por excelencia. Su importancia se percibe en la capacidad que tienen los vegetales, las algas y algunos microorganismos para convertir la energía lumínica, la energía que viene del sol, en una energía química y poderla así usar en la planta para darle vida a la planta. Sin luz, si no hubiera luz, si en algún momento se apagara el sol, mis amigos, desaparecería la fotosíntesis y con ella el 99.9% de la productividad natural en la Tierra, ya que las plantas no podrían procesar el dióxido de carbono y no podrían entonces mandar el oxígeno, no habría más pulmones, no podrían mantener la vida, no podrían alimentarse los animales de estas plantitas, no podríamos nosotros comer plantas ni animales porque no habría, y esto significaría el 99.9% de la vida en la tierra sería muerte, 99.9%. Ahora, no solamente eso, si no tuviéramos nosotros la luz del sol, se extinguiría también el calor. No solamente moriría la flora, la fauna, no solamente habría este desastre terrible, sino que también empezaría a bajar la temperatura y se calcula que sin la luz del sol llegaría la temperatura a unos 101 grados
bajo cero, 101 grados Celsius bajo cero. Nadie podría vivir en tales circunstancias. Así que la luz preserva la vida. Preserva la vida. De la misma forma como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan 1:4. Él dijo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesucristo está la vida, y Él es la luz de los hombres. Ahora, ¿cómo es benéfica la luz de Cristo a los seres humanos? El Evangelio de Juan confirma cómo el Señor Jesucristo, siendo luz, cumple propósitos importantes para la humanidad. Número 1. Jesucristo brilla en la oscuridad con el conocimiento y la verdad de Dios y conquista la oscuridad. En Juan 1:5 nos habla acerca de esto. Jesús da luz a cada persona. Él alumbra a cada uno. Juan capítulo 1, versículo 9. Jesucristo, siendo la luz, pronuncia también la sentencia de condenación contra aquellos que lo rechazan. Porque la luz vino al mundo y los hombres, que dice Juan capítulo 3, versículo 19, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, no puede la gente decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que la gente conoció. Aquella persona que diga, es que a mí nunca me hablaron de Cristo, está mintiendo completamente. La gente conoció de Cristo, la gente supo el mensaje de Cristo, pero quisieron rechazarlo, y la realidad es que la gente que lo rechaza es porque sus obras son malas. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, bueno, y es que si yo voy a su iglesia y yo sigo eso que ustedes enseñan, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello? ¿Y sabe qué es lo que me está diciendo esa persona? Yo quiero seguirles, o sea, sí me gusta lo que ustedes enseñan, pero no quiero dejar lo que yo hago. Qué curiosos, ¿no? O sea, así es el ser humano, con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, y queriendo andar en los dos lugares como si esto fuera posible. No, no es posible. Mis amigos, mis amados, no es posible. Y Jesucristo, siendo la luz, nos dice, si tú no me quieres seguir, la realidad, déjate de otras cosas, déjate de decir tantas cosas. Esta es la realidad por la que tú no quieres seguir a Cristo. Tú no quieres dejar tus prácticas malas. Ese es el motivo. Tú no quieres cambiar. Tú quieres seguir viviendo lo que a ti te gusta y no quieres vivir lo que Dios quiere para ti. No entiendes toda la bendición que hay ahí y no tienes la fe para decir, bueno, si yo dejo esto malo, lo que Dios me va a dar es una bendición más grande. No tienes esa fe para cambiar. Entonces por eso sigues viviendo tu vida pecaminosa. La luz de Jesucristo capacita al hombre también para hacer la obra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 21. Él, a través de su luz, a través de su gracia, a través de todo lo que Él nos da, Él nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por su luz, nosotros como hijos de Dios podemos de verdad disfrutar la vida. Juan 8:12. Mire, la senda del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora. ¿Y qué está diciendo? Es una bendición. Piense en esa luz de la aurora, esa comparación que hace. ¿No es algo precioso? ¿No es algo bonito? Y no es algo que de verdad existe para bendición de los demás. Piensa en eso. Existe para bendición de quienes lo vemos. Existe para alegría de aquellos que pensamos, oh, ahora ya va a empezar a aclarar, va a estar el día bonito. Existe para bendición de los demás. Así es la vida del justo. Jesucristo ilumina el camino del creyente. Juan capítulo 12, versículo 35. Es Jesús el que ilumina nuestra senda. Y es Jesús el que moldea la vida del creyente. Juan 12, 36. ¿Ve usted? A través de su luz el Señor Jesucristo nos da todo lo que nosotros necesitamos. A través de su luz el Señor Jesucristo nos ayuda de verdad a vivir una vida
de paz, de gozo, de armonía, una vida que es digna de ser vivida, una vida que necesitamos vivir, que solamente podemos vivir en Él. ¿Qué sucede con aquel que no cree en Cristo y no recibe la luz? ¿Qué sucede, amigos? El que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, que dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 3:16? Ustedes lo conocen de memoria y tal vez lo pueden decir conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le sucede a aquella persona que no cree en Jesucristo? Esa persona va a ser condenada. Esa persona se va a perder. Esa persona va a desperdiciar completamente su vida. Ahora, amigos, yo no sé cuántos años de vida tengamos usted y yo. Yo no puedo saberlo, no soy adivino, no tengo manera de saber cuántos años más Dios le va a dar a usted o a mí. No sé si son 5 o 10 o 20 o 30 años más, o son solamente días o horas. No lo sé, no sé cuánto vivamos. Pero la realidad es que si usted vive 100 años, pero en esos años usted anduvo en sus caminos, usted lo que va a dejar atrás es sencillamente puro dolor, puros problemas, una familia destrozada, unos hijos que no saben ni qué hacer. Usted va a dejar una gran cantidad de problemas y lamentablemente cuando usted termine sus días, lo único que le espera es una condenación eterna. Qué terrible lo que estamos nosotros diciendo esta mañana. Suena escalofriante, pero sabe una cosa, esa es la verdad. Porque Dios le dio 100 años para vivir. Y esos 100 años usted los aventó, los tomó así y los lanzó al bote de la basura. Y se olvidó de eso. Pero si usted hoy, y no sé qué edad tenga, si usted tiene 90 años el día de hoy, me está escuchando, y hoy le entrega su vida, y usted dice, Señor, yo hice un desperdicio completamente de mi vida, ¿sabe qué? Va a estar rescatando esa vida a partir de hoy. Va a estar de alguna manera dando un mensaje también a los demás. Que ese abuelito de 90 años de edad, a esa edad se arrepintió y a esa edad buscó a Dios. Y aunque le quedaron, no sé, un año más de vida o meses más de vida, esos meses, esos días que le quedaron, los vivió para la honra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Hoy todavía tenemos oportunidad. ¿Y sabe cuál es la bendición? Que aún estando tan cerca de la muerte, si usted se arrepiente, Dios le da la vida eterna. Dios le da la eternidad. ¿Se acuerda de aquel ladrón al lado del Señor Jesucristo? En el mismo lugar de la muerte, horas antes de morir, se arrepintió, creyó en Jesucristo y Jesús le prometió, hoy estarás tú conmigo en el paraíso. Es muy serio. ¿Qué recibe aquella persona que rechaza la luz? Recibe muerte y recibe condenación eterna. Pero aquellos que creemos en Cristo, aquellos que de verdad le amamos, aquellos que queremos seguir, tenemos la seguridad de que la luz de Dios va a estar con nosotros aún en los periodos de dificultad. Miqueas 7:8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, el Señor será mi luz. Y esta es una promesa también para nosotros los creyentes, mis amados, porque para nosotros Dios nos dice, yo voy a estar contigo aún en los momentos difíciles. Y hermanos, también esto hay que reconocerlo. A veces caemos. A veces en esta batalla que tenemos como creyentes vienen esos golpes y nos tiran y nos dejan en el suelo. Pero ¿sabes una cosa que nos está diciendo el Señor en su palabra? Nos está diciendo que aún de ahí nos va a levantar.
Como dice el Salmo 40, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. El Señor nos va a llevar de ahí, de la oscuridad, de ese lodo cenagoso, de ese pozo donde yo estoy allá adentro, donde no puedo ver ninguna luz, y Dios va a tomarme y me va a levantar de ahí para que yo salga de ahí y siga adelante. Y te estoy diciendo, hermano en Cristo, aun si tú has caído, aun si tú te has apartado, aun si tú dices, no estoy siguiendo al Señor como yo debo, es el momento de tomar decisiones, es el momento de decir, basta ya, y ahora voy a caminar con el Señor. Y el Señor, como dice este salmo, aunque moré en tinieblas, el Señor será mi luz. Él nos va a levantar, Él nos va a llevar de esas tinieblas a su luz admirable. La palabra aurora, como dije, es la palabra nogaj en hebreo. Puede ser traducida como luz también, como resplandor, como guía también es otra palabra que se utiliza para traducirla, como conducir, porque de alguna manera sigue un camino también, puede ser traducida también como avanzar. La luz de la aurora, hermanos, la conocemos, ¿no es cierto? Es esa claridad que precede inmediatamente a la salida del sol. Ese cálido toque sonrosado entre rosita y naranja, ¿no?, que aparece en el oriente inmediatamente antes de que salga el sol. Y nos recuerda también, cuando estaba viendo esto, acerca de la aurora boreal, de la aurora polar. Y tal vez ustedes han visto estas imágenes tan preciosas que, bueno, si algún día Dios nos da la bendición de ir a estos lugares, sería hermoso verlas, pero al menos por imágenes, ¿no? Esos tonos verdes, esos tonos como color lila o púrpura que se alcanzan a ver en el cielo en estos lugares por la atmósfera, ¿verdad?, y la radiación que hay en los polos. La palabra aurora, hermanos, realmente en español es viene del latín, que significa también alba o resplandor, y que también expresa ese brillo que nosotros tenemos en la mañana. Qué bonita es, ¿no, hermanos? ¿No es cierto? Qué hermosa es la aurora. Y a mí me ha tocado verla pues muchas veces en mi casa o andando en la calle. Me ha tocado también de viaje, ir viajando cuando a veces he viajado largas horas y de repente empezar a ver cómo se empieza a iluminar. Y ¿saben qué? Siempre es de gozo, siempre es de bendición. Siempre es algo que disfrutamos y es algo que es hermoso a la vista, que nos causa alegría. La senda del justo, hermanos, es como la luz de la aurora. Y yo te pregunto, ¿tu vida causa alegría a los demás? ¿Eres el tipo de persona que cuando la gente te ve o tiene contacto contigo, se alegra y dice, qué bueno que lo vi? Qué gusto me da verle. ¿Eres el tipo de persona que queremos ver, que decimos, voy a ver a esta persona y me da gusto nada más de pensar que le voy a ver, por su forma de ser, por la forma como trata, por su carácter? ¿O eres el tipo de persona que más bien quiere ser evitada? No, ese ni te acerques. La senda del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora. También, la aurora puede referirse al principio de algo. Cuando algo comienza, el inicio de algo. En este caso estamos hablando del inicio del día, pero podría ser el inicio de algo. Y me hace pensar también, hermanos, en lo que llamamos el primer amor. El primer amor. Y hay canciones, inclusive cantos cristianos, ¿no? Regresa a tu primer amor. Recuerdo de la letra de un canto que decía eso. ¿Y cuánta gente se ha olvidado de eso? Y en lugar de recordar ese amor, esa bendición que tuvimos cuando conocimos a Cristo y cuando nos dimos cuenta que Él empezaba a cambiar nuestra vida y yo ya no decía malas palabras y ahora yo sentía un amor en mi vida y ahora yo hacía algo diferente. Hermanos, nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de ese Dios que nos encontró y cómo transformó nuestras vidas. Puedo decirte, regresa a ese primer amor. Pero la característica de la luz de la aurora
la característica principal es que no se queda en esa intensidad. La luz de la aurora, como una regla natural, como una regla que sucede todos los días, todo el tiempo, y que nunca dejará de ser así, es que va en aumento, dice el texto, hasta que el día es perfecto. Ese es el tercer punto. Pero de verdad, no voy a seguir predicando. Voy a hacer lo que a veces hago en los domingos, en la vida real, digo, en los servicios normales. No termino mis mensajes, hermanos, porque me doy cuenta y ya me di cuenta que es muy largo y entonces vamos a terminarlo la semana que viene. Pero quiero terminar con esta idea. Nos faltan 2 puntos, quedarán pendientes, hermanos, para la próxima semana. Pero quiero que piensen esto. La característica de la luz de la aurora que dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero que pienses en eso para terminar. ¿Hay ese progreso en tu vida? ¿Existe ese aumento de bendición, de amor, de buenas obras para con Dios, de vivir para darle la honra a Dios en tu vida? Yo espero que así sea. Yo espero que de verdad, al pensar en este texto tan hermoso que estamos meditando el día de hoy, pienses tú, esto describe mi vida. Y digas, sí, Señor, así es. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y que tú en tu vida puedas vivir de esta manera. Nuevamente, si en algún momento te has desviado, si en algún momento tu vida se ha quedado con una luz muy tenue y empiezas a ver que tu luz se está convirtiendo más bien en tinieblas, Jesús dice, ¿cuántas no serán las mismas? Hoy es el momento de decir, no, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero, Señor, dedicar mi vida a ti. Déjame orar por ti y terminamos el mensaje. Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias por este hermoso texto, Señor, que en medio de tanta vileza que hay en este mundo, tú dices, todo eso es terrible, el camino del maligno es perverso, pero la senda del justo. Y Señor, si me permites expresarlo así, puedo imaginarme una sonrisa en tu rostro, Padre, al decir, es horrible todo lo que hace la humanidad, pero el justo es como la luz de la aurora, de esos tonos, de esos colores tan hermosos, que va gradualmente en aumento. Ayúdanos, Padre Santo, a que así sean nuestras vidas y que cada vez, Señor, haya más luz en nosotros para compartir con los demás. Gracias, Padre, por tu palabra y, Señor, que esto nos haga reflexionar. Y si alguien, Señor, de los que ha escuchado el mensaje en este día no te conoce, Señor, que hoy, Señor, rinda su vida a ti y abra su corazón a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias y continuaremos con este texto el próximo domingo. Felicidades, mamás. Dios les guarde mucho.